tema bastante largo, bastante extenso. Eh, Quizás es conocido por la especialidad, por ser uno de los temas de pronto que es un poco más ameno, ¿no? De pronto, por ahí, nariz y senos paranasales es uno de los órganos más taquilleros en la otorrinolaringología y que más suele gustarle a la mayoría de los especialistas, eh, que influye bastante en todos los aspectos de la especialidad, tanto en la consulta, en la cirugía, en los temas de consulta externa, en la consulta de urgencias, en la cuestión de los procedimientos. Entonces, pues es un tema y un órgano bastante importante para conocer en cuanto a todo lo que vamos a ver acá, en cuanto a todo lo que es la anatomía, la forma en que funciona y algunas cositas de la semiología que vamos a ir contando. Entonces, pues, la idea como vemos, son tres módulos, por decir así, que vamos a ver aquí muy rápido, no módulos de órganos, sino módulos en cuanto a anatomía, fisiología y semiología. Entonces, quizá en algunas partes pues vamos a ir un poco más detallados, mientras otras un poco más larga, pero pues la idea, más rápido, pero pues la idea es hacerlo de tal forma que les queden algunos conceptos básicos y por lo menos terminen ya un poco más ubicados en todo este órgano. Entonces, para hablar diciendo, pues, como todas las presentaciones que empiezo yo, siempre preguntándoles, entonces, lo más importante es saber qué es la nariz y los senos paranasales, dónde están ubicados y cómo vamos a ver, pues, cuáles son las importancias de este órgano y de estas cavidades que están ubicadas alrededor de la nariz. Justo por eso denominan senos paranasales. Entonces, bien importante qué son ellos y esas son como las preguntas que vamos a ir resolviendo a medida que vamos a ir realizando la presentación. Entonces, importantísimo claramente que es el primer órgano implicado en todo lo que es la vía aérea, ¿sí? Tanto superior como el pasaje para la vía aérea inferior. Es el órgano encargado de la olfacción, entonces pues va a tener un compromiso bien importante ahí en ese nervio craneano, en ese par craneano. Y por otro lado, los senos paranasales, ya vamos a ver que van a ser unas cavidades neumatizadas que van a tener unas diferencias embriológicas entre sí. Y que esas diferencias embriológicas, esas diferencias del desarrollo, pues van a ser bien importantes justo para todo el desarrollo de las infecciones que se pueden presentar aquí en ellos. Para empezar, pues esto es muy importante que empecemos viendo cómo son las orientaciones quirúrgicas de la nariz, ¿sí? Y estas orientaciones quirúrgicas se van a dividir justo en lo que vemos acá, en una parte mucho más frontal, ¿sí? Y unos tercios que van a dividirse tanto como vemos ahí, de craneal hacia caudal y de forma lateral también, de forma lateral a sí mismo. Entonces, como vemos en la imagen de la izquierda totalmente, estas son las orientaciones quirúrgicas que nos van a hablar sobre todo qué es lo craneal y ya vamos a ver cuáles son los puntos más importantes para tener en cuenta en cuanto a la nariz, qué es lo que es más ventral, qué es dorsal y qué es caudal. ¿Listo? En la imagen del centro, pues ya vemos son unas ideas de proporción que buscan describir inicialmente estas ideas de proporción en los 3/3 las describió Leonardo da Vinci y Albrecht Dürer, que buscaba describir justo los tercios faciales para poder tener como una orientación mucho más definida acerca de qué iba en cada uno de los tercios faciales. Entonces, estos faciales van a ser bien importantes. Recordar que en ese tercio superior, que el punto más importante va a ser la línea de implantación capilar y el nasion, ese tercio medio, luego va a ser del nasion hacia la región subnasal o hacia el punto subnasal, y el tercio inferior va a ser del punto subnasal hasta lo que vamos a denominar como pogonium, ¿sí? Que son esos puntos que se ven ahí. Mientras que en toda la imagen de la derecha, pues ya vamos a ver unas divisiones laterales que pues ya poco a poco, ya ahorita con unos puntos más adelante vamos a ir definiéndolas más específicamente. Van a ver asimismo entonces unos puntos antropométricos que eran los que les mencionaba ahí. Entonces estos puntos antropométricos
van a empezar a dividirnos cómo se ve toda la cavidad de la nariz poco a poco y a dividir pues esos parámetros externos de dónde a dónde va la nariz para empezar a que dejemos de decir es que sí, de la región más superior de la nariz, la punta de la nariz, sí, sino a empezar a dividirlas un poco más en estos puntos como los vemos ahí marcados. Esto es nada más para mencionar lo que existen unos puntos antropométricos que nos van a poder dividir en la nariz externamente y poder tener nosotros unos parámetros anatómicos quirúrgicos que vamos a tener a utilizar más adelante, ya sea para describir algún tipo de lesión o algún tipo de característica especial que encontremos en la nariz o dividirlos también quirúrgicamente y tener unos puntos de referencia quirúrgicos. Estos van a ser importantes, entonces aquí como vemos van a ser el área acá como la vemos en la imagen de la izquierda, va a ser una región bien importante para la otorrinolaringología, ya que es el área donde va a marcar una diferencia entre donde van a estar los huesos propios de la nariz y que se va a tener su unión con los cartílagos del esqueleto nasal externo. Entonces va a ser el punto como de unión, por decirlo así, entre el esqueleto óseo versus el esqueleto cartilaginoso de la nariz externa. Mientras que los puntos que vemos al lado, pues van a ser puntos que nos van a definir justo todos esos márgenes laterales o esas líneas laterales que veíamos en la imagen del lado. Entonces, vamos a ver entonces el exocátion, que va a ser el margen o el límite o el punto del canto más lateral del ojo, y el endocátion, el punto más del canto más interno del ojo. Listo, así también pues vamos a tener otros puntos como el quelion, que va a ser el punto de esa comisura labial a cada lado, y el alare, que va a ser el punto que nos va a marcar la parte más lateral o el borde más lateral del ala nasal. Los ángulos nasales pues también van a ser bien importantes, entonces como los vemos aquí marcados, vamos a encontrar un ángulo nasofrontal que va a estar ubicada entre esa línea, como es ahí, la línea nasofrontal y todo el dorso de la pirámide nasal. Y la magnitud de este ángulo nasofrontal pues va a depender mucho de la raza y de la edad del paciente. Generalmente pues no suele relacionarse mucho con la función nasal y casi siempre pues va a tener una relación en caucásicos que va a medir aproximadamente, como vemos ahí, unos 150 grados, mientras que en asiáticos y en afrodescendientes va a medir un poco más. El otro va a ser el que vemos ahí al lado, el ángulo nasolabial, y que va a estar ubicado entre la base de la columela y el labio superior. Aproximadamente esta es la medida más o menos que podemos encontrar en caucásicos de 90 a 100 grados, pero en asiáticos y afrodescendientes va a ser mucho mayor ese ángulo, mayor a 110 grados aproximadamente. Hay unas dimensiones, como vemos en la imagen de la izquierda, que tenemos que tener en cuenta, entonces ya empezamos a ver la aplicabilidad de los puntos que mencionábamos ahorita, ¿sí? Entre el nasion, el tip y el subnasal. Entonces empezamos a ver cómo se marca la altura de la pirámide, cómo se marca la longitud de la pirámide nasal. Listo, que van a ser las diferencias entre estos puntos que mencionaba al principio. Entonces a partir de ahí, pues ya podemos ver unas aplicaciones acerca de esos puntos, sí, de esos puntos anatómicos que mencionaba al principio. Y aquí entonces empezamos a hacer unas diferencias y es como de las cosas que yo quiero que más les quede claro, ¿sí? Entonces, primero, que hay una nariz externa y segundo, que hay una nariz interna, ¿listo? Entonces, la creencia típica o la idea típica, ni siquiera de medicina, sino del común, es que generalmente la gente suele pensar, y eso yo creo que la mayoría de ustedes lo saben, que este es el tabique, ¿listo? Entonces, que todo lo que vemos ahí, por decir ese esqueleto cartilaginoso y ese esqueleto óseo que vemos ahí marcado en ambas imágenes, es lo que se denomina el tabique. Entonces, listo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una nariz externa y una nariz interna que son totalmente diferentes, que una claramente está recubriendo la otra, ¿sí? Y que una tiene implicaciones mucho más funcionales que la otra, ¿listo? Entonces, en cuanto a la nariz externa, como vemos en la imagen de la izquierda, esa es una imagen en un corte, por decir así, oblicuo, entre comillas, sagital,
oblicuo sagital, en la cual podemos ver que hay una pirámide ósea, una pirámide cartilaginosa y ya unos componentes de tejido blando, ¿listo? Aproximadamente cada una de estas pirámides, la ósea, la cartilaginosa y el lóbulo, van a comprender 1/3 de toda esa nariz externa. Y esa pirámide ósea, como vemos ahí, va a ser la parte externa de esa nariz que se va a proyectar sobre la línea nasal basal. El punto más superior va a ser el nacio, y el punto más superior va a ser el punto que hablábamos ahorita, que es el punto K. ¿Listo? Luego viene, pues casi siempre, así como lo vemos ahí, está formada en la imagen de la derecha, está conformada por los huesos propios de la nariz, que van a ser unos huesos anchos, van a ser unos huesos gruesos, que van a estar comunicados entre sí y comunicados además de eso con el hueso frontal. Esta pirámide cartilaginosa, también como la vemos abajo, pues esa pirámide cartilaginosa ya va a estar mucho más conformada con unos cartílagos que vamos a ver más adelante, pero como vemos ahí, van a ver los cartílagos nasales superiores o los cartílagos triangulares, y más abajo vamos a ver unos cartílagos laterales, que además de eso, pues el lóbulo va a estar conformado también, además de eso, por unos cartílagos alares, que van a generarle una función importante más adelante en conjunción con los cartílagos laterales que vemos ahí. Entonces, así como vemos ahí, entonces hay una pirámide cartilaginosa que va a estar conformada por un cartílago septolateral, y ese cartílago septolateral ya va a tener uno de los componentes que va a ser parte de la nariz interna. ¿Listo? Esa nariz interna va a estar conformada principalmente en su porción cartilaginosa por el cartílago septal. Pero como ese cartílago septal, como ven en la imagen, tiene una unión además de eso con unos cartílagos a los lados que van a ser los triangulares, pues en parte se puede decir que una porción de la nariz interna pues está sosteniendo la nariz externa, o está teniendo cierto grado de unión o conjunción con la nariz externa. ¿Listo? Entonces vamos a tener una pirámide cartilaginosa que va a estar conformada por un cartílago septolateral, que va a tener forma inicialmente o de sostén por el cartílago septal, y en su unión va a tener los dos cartílagos triangulares como los vemos ahí. Unos cartílagos accesorios que realmente van a hacer una función mucho más de sostenimiento de estos cartílagos triangulares. Y de las cosas más importantes a tener en cuenta es que esta unión de esa pirámide cartilaginosa va a generar una forma de T, y a medida de según el ángulo que nos vayamos alejando, ¿sí?, al margen más inferior de ese cartílago triangular, o al margen más caudal o al margen más craneal, pues va a tener cierta angulación diferente. Hacia el margen más craneal, como vemos ahí, va a ser alejándose del ángulo, va volviéndose mucho más, un ángulo mucho más cercano a 90 grados, mientras que hacia el margen más caudal va a tener una angulación de 15 grados aproximadamente, y esto va a tener una implicación fisiológica muy importante, justo porque ahí en ese punto es donde vamos a encontrar una estructura bien importante, más adelante lo mencionaremos, que va a ser la válvula nasal interna, y tiene que tener justo una angulación de 15 grados, porque es el punto donde adquiere una mayor resistencia la vía aérea, y justo la fisiología nasal y el paso del aire adquiere una resistencia mucho mayor. Otros reparos anatómicos externos, entonces realmente aquí pues la idea no es detenerme mucho, pero simplemente para que sepan que hay unos reparos anatómicos externos a tener en cuenta, como el área del supratip, el tip, los surcos alares verticales, el surco supraalar, la base de la columela, el break columelar, entonces los domos, ¿listo? Entonces todos estos reparos realmente son reparos que se tienen en cuenta a la hora de realizar cirugías estéticas, por ejemplo, cirugías estéticas o cirugías funcionales, donde también tenemos que tener en cuenta y de no perder reparos que nos puedan generar una disminución o una caída de la punta nasal. Hay unos músculos externos nasales también que pues realmente algunos tienen una funcionalidad respiratoria, pero casi siempre lo que realizan, o la función de ellos casi siempre es generar una mímica y una estabilidad a la parte
lateral de la nariz. ¿Listo? Entonces ahí los vemos mencionados. O sea, la idea no es describirlos cada uno, como les mencioné, pues esto es una charla bien extensa, pero entonces nada más quería mencionarlos para que supiéramos cuáles son las funciones de estos músculos externos de la nariz. Y como les mencionaba, entonces hay una nariz interna, ¿sí? Y esa nariz interna es la que va a tener mucha más implicación o va a tener una implicación mucho mayor ya en lo que se denomina la función de la nariz. Y dentro de esa nariz interna, entonces vamos a tener dos cosas importantes. Como vemos en el modelo de la izquierda, va a ser más va a ser más relacionado a una pared lateral, ¿sí? Donde vamos a encontrar las estructuras, como vemos ahí más o menos demarcadas, que se puede ver los cornetes, ¿sí? Todos los cornetes superior, medio, inferior, justo también con sus, sí, con sus puntos, donde en el cornete medio van a tener sus drenajes, donde cada uno va a tener sus drenajes en sus meatos. Y en la imagen de la derecha, pues ya podemos observar toda la pared medial, que va a estar conformada por la estructura más importante quizás para lo que es la estabilidad de la nariz, que va a ser todo el septum nasal. Entonces, ese septum nasal es importante que entonces hagamos una división para poder ubicarnos en esa estructura bien importante que va a ser el septum. Uno, entonces, pues realmente tenemos que trazar una línea, ¿sí? Que vaya sobre todo el eje paralelo a la nariz, ¿sí? En la cual podamos dividir, entre comillas, ese septum en una región superior y una región inferior. Y otra que va a ir perpendicular a ella, donde podamos dividir también la nariz en un punto anterior y uno posterior. Y de esa manera es que vamos a poder ubicarnos anatómicamente hacia cómo va a estar ubicado todo ese septum nasal o cómo va a estar conformado ese septum nasal. Hacia la región superior, ¿sí? Como pueden ver ahí, superior y anterior, el componente principal del septum nasal va a ser el cartílago septal o cartílago cuadrangular, como lo podemos ver ahí. Entonces, principalmente va a estar conformado por cartílago, ¿listo? Hacia la región más anterior e inferior va a estar conformado principalmente por la cresta maxilar, ¿sí? Y la espina nasal anterior. Hacia las regiones posteriores, principalmente va a estar conformado, entonces ya hacia las regiones posteriores, pues ya el componente principal del septum nasal va a ser hueso. Hacia la región más posterior superior, la lámina perpendicular etmoides, y hacia la región más posterior inferior, pues ya vamos a tener principalmente el vómer y la cresta nasal del hueso palatino. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta cómo está conformado todo este septum nasal va a ser bien importante, sobre todo para que podamos entender cómo es que se generan las desviaciones septales. Y esas desviaciones septales van a estar generadas principalmente justo por por decir así, la mala formación o el crecimiento anómalo de las uniones entre todos estos componentes que vemos ahí que se han generado en ese septum nasal. Ya ahorita más adelante vamos a ver que unas van a estar generadas principalmente por el mal crecimiento, la mala formación de la unión condromaxilar, ¿listo? Y la otra que va a estar principalmente mal formada por la unión, por una mala unión de la unión condroetmoido-vomeriana. Hay unas áreas muy importantes que yo creo que ya más de uno las ha escuchado y que son las áreas de Kotle. Esas áreas de Kotle son unas áreas quirúrgicas que nos permiten ubicar dentro de toda la cavidad nasal dónde puede estar una lesión o hacia qué punto estamos manipulando la nariz o en qué punto estamos viendo algún tipo de anomalía estructural en la nariz. Entonces tenemos 5 áreas que son la vestibular, valvular, apical, turbinal y coanal, como vemos ahí. En el área vestibular, básicamente, va a ser el espacio, vamos ahí, el espacio que va a estar comprendido en el vestíbulo nasal principalmente. ¿Listo? Entonces, el vestíbulo nasal es el que va a estar comprendido en esta área. Va a ir desde la ventana de la nariz justo hasta el punto, hasta el límite del espacio valvular. Va a estar medial a los cartílagos lobulares o a los cartílagos
laterales inferiores y lateral a la columela, y va a estar justo por delante de la unión de los cartílagos laterales. Seguimos con el área valvular, y esa área valvular va a ser de las áreas quizás más importantes, como les comentaba, en cuanto a la parte fisiológica y la función que va a tener la válvula nasal interna, donde la resistencia va a aumentar, el flujo de resistencia de aire va a aumentar muchísimo más y va a generar lo que se denomina una estenosis funcional. Va a estarse o va a encontrarse entre los cartílagos laterales superiores y el cartílago septal. Entonces, ahí justo en esa unión entre el cartílago lateral superior y el cartílago septal, cuadrangular o cartílago septal, ahí es donde se va a encontrar esta área y va a estar justo por delante y por debajo de los huesos propios. Seguimos entonces luego sigue el área atical, y esa área atical pues vamos a encontrar en ella una estructura bien importante, ¿sí? Y va a estar mucho más en relación con la estructura denominada del bulbo olfatorio, justo porque va a estar en el ático de la nariz. Va a ser lateral e inferior a los huesos propios y va a estar también debajo en relación directa con el seno frontal, anterior a los cornetes, y va a encontrarse entre el área barbular y el área turbinal. Seguimos entonces, ya mencionado, aquí ya viene el área quizá que puede ser un poco más de las áreas más amplias, ¿sí? Porque va a estar en relación con todo el espesor y con toda el área relacionada con los cornetes, que va a ser el área turbinal. Como vemos ahí, entonces esto es ya un corte axial. En esta última figura vemos un corte axial de una tomografía axial computarizada en una ventana ósea, donde en esa parte A vemos un corte axial que compromete, donde está señalándonos toda el área turbinal, y ya el resto de los cortes ya los vamos a ir viendo en una secuencia pues, de inicio, del medio y del final, justo de esa área turbinal. Y seguimos así ya finalmente, ya con la última área de Kotler, que es el área turbinal, que va a ser el área coanal, perdón, que va a ser el área más posterior y que se va a encontrar entre la cola de los cornetes y la parte final, que ya es la coana. Siguiendo entonces así con las estructuras más importantes a tener en cuenta, esta es la estructura que fisiológicamente va a tener una implicación bien importante a la hora de hablar de la fisiología de la nariz, y va a ser la válvula nasal interna. Entonces, esta válvula nasal interna va a estar ubicada en el área valvular de Kotler, y va a ser el área, va a estar ubicada en un área que va a permitir el acceso a la cavidad nasal interna y va a ser el mayor punto de resistencia al flujo del aire. Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta en esta parte. Va a tener una forma de triángulo, donde entonces podemos ver varias cosas ahí. Uno, los límites, ¿listo? ¿O qué la conforma? Eso es una pregunta quizás que tranquilamente puede ser una pregunta para examen de residencia, ¿sí? O cuando ya estén estudiando su especialización, tranquilamente puede ser una pregunta clave, porque permite demarcar puntos anatómicos importantes dentro de la cavidad de la nariz. Entonces, hacia la región más medial, listo, va a tener forma de triángulo, hacia la región más medial, el límite va a ser el cartílago septal, como lo hemos ahí marcado en el número 2, listo, y hacia la región más lateral, el cartílago o los cartílagos triangulares, ¿sí? Y entonces va a tener un área como de triángulo, ¿listo? En la cual, si vemos, una de las estructuras más importantes a tener en cuenta, que también se genera cierto grado de resistencia, va a ser el número 3 que vemos ahí, que va a ser el cornete inferior, ¿listo? Entonces, esto es lo que se va a denominar como el ostium interno o el istmo nasal, ¿listo? Porque va a ser el área de mayor resistencia. Y pues va a controlar en cierto grado, en cierta medida, el flujo de aire. Aquí lo vemos en otra medida, a modo, por decir así, de una rinoscopia, entre comillas, quirúrgica, ¿sí? Ya podemos ver todo el ángulo, el ángulo valvular demarcado aquí, con la estructura claramente marcada, la cabeza, el cornete inferior, el septum nasal hacia la región más medial, y el cartílago, el retorno del cartílago triangular ahí, que es lo que se denomina también quirúrgicamente como el scroll. Claro que ese no influye en la válvula nasal interna, sino que es un retorno que hace el cartílago triangular.
Recordad entonces así, esta la traje, quizá para saliendo un poco más de la anatomía, pero pues aprovechando que estamos hablando ya de la parte más de la nariz interna, y es hablar acerca de las desviaciones septales. Sí, esto es quizás un poco más adelante, un poco aquí, para hacer un poquito de integración en cuanto a la parte semiológica, y es tener en cuenta que las desviaciones septales pueden generarse o se generan casi siempre ya sea de forma iatrogénica, secundarios a un trauma, o pueden generarse sencillamente de forma espontánea, de forma idiopática. Casi siempre entonces vamos a tener, es importante pues que tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de desviaciones. Una va a ser una desviación septal que puede generarse en bloque totalmente, ¿listo? Otra que puede ser las desviaciones que conocemos como crestas, ¿sí? Y la otra que podemos conocer como espolones. Casi siempre estas, o sea, llámese cresta o espolón, va a estar marcado o va a estar definido a partir de la unión entre los componentes del cartílago septal que va a estar afectada. Siendo así, la unión condromaxilar la que más se va a afectar en las crestas y la unión etmoidovo-condroetmoidovo-meriana la que más se va a afectar en los espolones. ¿Listo? Entonces, como vemos en la imagen, de la izquierda arriba, entonces esos van a ser, lo que les mencioné ahorita era más con la cuestión estructural, esto va a ser más la forma, ¿listo? La forma que podemos encontrar, ¿listo? Entonces vamos a encontrar unas desviaciones caudales anteriores, ¿listo? En las cuales casi siempre justo el cartílago septal se va a salir de su pedestal o va a tener una luxación completa de su pedestal de la cresta maxilar y va a verse claramente como una desviación, una luxación del cartílago. Vamos a encontrar también unas desviaciones en forma de C, en forma de S, ya en cuanto a la forma del cartílago, unas desviaciones septales o un engrosamiento también del cartílago septal, como lo vemos ahí. Entonces, esta es una de las partes más importantes a tener en cuenta y recordar ahí siempre el, eh, el punto de la importancia de la rinoscopia para hacerla siempre a los pacientes. Entonces, una de las cosas más importantes de la rinoscopia es empezar a identificar qué vamos a ver en ella. Ya ahorita en adelante en la parte de semiología, pues ya vamos a ver eso un poco más. Sin embargo, es importante ver que vean muchas veces o identificar muchas veces qué es lo primero que vemos en una rinoscopia, ¿listo? ¿Cuáles son las estructuras iniciales? En una rinoscopia tranquilamente podríamos ver hasta un cornete medio, podemos ver con mucha, si hacemos una rinoscopia bien hecha, aplicando vasoconstrictor, podríamos ver tranquilamente el cornete medio, entonces podríamos ver incluso casi hasta el área turbinal o incluso en ocasiones hasta la coana, pero pues en una rinoscopia tradicional es importante identificar todas las estructuras que vemos inicialmente, principalmente el septum nasal y el cornete inferior. Entonces van a haber unos cornetes en los cuales yo creo que ya la mayoría los reconoce, pero en el cual quizás, que me parece a mí como la cuestión más funcional de la nariz, es el que traigo acá, el cornete medio, ¿sí? El cornete inferior va a tener una función un poco más quizá humidificadora, por decir así, el aire, y va a generar, debido a su gran volumen, acá va a ser el de mayor volumen, generar esas alternancias que permite tener el ciclo nasal, pero en cuanto a los drenajes, este va a ser el cornete quizás más importante porque va a tener dentro de su estructura todas estas semiestructuras que vemos ahí, como son la úvula etmoidal, el proceso uncinado, el infundíbulo etmoidal y el hiato semilunar, que van a ser parte de un complejo bien importante que nos va a permitir tener una guía, un medio de drenaje para todas las cavidades, para muchas de las cavidades paranasales. Y va a ser pues bien importante porque la permeabilidad de este la permeabilidad de este va a permitir que haya un adecuado control de justo esas secreciones para evitar procesos infecciosos. Los cornetes, entonces, recordemos que están compuestos por caparénquima cavernoso. Está mucho más desarrollado el inferior, como les comentaba. Va a ser mucho más grueso en la región posteromedial el cornete medio. Y va a tener un revestimiento mucoso. Ese revestimiento mucoso de los cornetes pues van a permitir tres funciones principales.
El revestimiento mucoso va a permitir humidificación, calentamiento del aire y limpieza de todas las secreciones nasales. ¿Listo? Y además de eso, pues van a estar mucho más implicados también en lo que se denomina el ciclo nasal, que ya vamos a ver eso. Gracias a la masa gruesa justo de todos estos cornetes, es importante mencionar que la congestión y descongestión pues va a estar regulado por el plejo venoso, el plejo vascular que van a tener ellos, y el sistema autónomo complejo pues que también va a permitir a partir de factores exógenos e endógenos que pueda generarse este ciclo nasal. Entonces, como les mencionaba, todo este complejo que hemos ahí anotado a la izquierda es lo que se va a denominar el complejo etmoidal. ¿Listo? Entonces, todo este complejo nos va a permitir que recordemos que a partir del seno, que el seno maxilar etmoidal anterior y frontal van a drenarnos al infundíbulo etmoidal y finalmente al hiato semilunar para drenar al meato medio. De las cosas que ustedes como médicos también de como futuros otorrinolaringólogos y que más deben recordar, me parece a mí, más teniendo un énfasis y más les guste la especialidad, es recordar siempre cómo son los drenajes de los meatos. ¿Sí? ¿Qué drena cada uno de los meatos? ¿Listo? Entonces recordemos el receso esfenoetmoidal, al receso esfenoetmoidal generalmente lo que vamos a encontrar en todos los libros que suele drenar el seno esfenoidal. En cuanto al meato superior, recordemos que va a drenar las celdas etmoidales más posteriores. Al meato medio van a drenar las celdas etmoidales anteriores, el seno frontal y el seno maxilar y los senos maxilares. Y muy importante que al meato inferior va a drenar el conducto nasolacrimal. ¿Listo? Entonces, esa es de las cosas que como otorrinolaringólogos o como futuros otorrinolaringólogos o como, sí, como amantes de la especialización, deben saberse de arriba para abajo y nunca de olvidárseles. Y también viene otra cosa muy importante, que es un tema taquillerísimo en casi todos los exámenes de residencia. Los que lo han realizado ya pues han visto que casi siempre preguntan muchísimo el desarrollo de los senos paranasales. ¿Listo? Entonces, como podemos ver ahí, pues hay varias estructuras que están ahí implicadas. ¿Listo? Entonces recordemos, la cavidad nasal se empieza a desarrollar aproximadamente a las 8 semanas de la gestación, empieza con el desarrollo del septum y posteriormente se van desarrollando a la vez las paredes laterales junto con los cornetes. Más o menos a la 15ª, 16ª semana se va terminando de formar toda la pared lateral en cuanto a todo lo que son los cornetes superior, medio, inferior, y las cavidades paranasales sí empiezan a desarrollarse en una forma o en una cronología diferente. ¿Listo? Si vemos en la imagen de la tomografía, traigo para mostrar que las primeras cavidades que se empiezan a desarrollar es aproximadamente en la 11ª o 12ª semana, son las celdas etmoidales. ¿Listo? Las celdas etmoidales empiezan a generar un esbozo a partir de esas semanas desde el meato medio. Entonces, a partir de ahí empiezan a desarrollarse aproximadamente a la 24ª semana, terminan de su desarrollo. Y si ven en esa tomografía que tiene un corte sagital, ¿listo? Van a ver cómo hay unos números, unas líneas con unos números en colores que salen, y eso es lo que delimita lo que se denominan las lamelas, que van a ser unas estructuras embriológicas que van a poder dividir y diferenciar todas las estructuras que hacen parte del complejo osteomeatal, y además de eso, a partir de una muy importante que como ven ahí, la número 3, que es la lamela basal, nos va a permitir dividir entre lo que es las celdas etmoidales anteriores de las celdas etmoidales posteriores. ¿Listo? Posteriormente, entonces, después de que se han formado las celdas etmoidales aproximadamente a los 12 años, más o menos 10 a 12 años que alcanza el crecimiento completo, vienen ya otras celdas que tenemos que tener en cuenta. Y ya después de eso, entonces, que las que primero se empiezan a neumatizar, viene entonces ya las celdas del seno maxilar. Entonces, que es ese que vemos inmediatamente abajo en el centro.
En el nacimiento aproximadamente a la 11ª o 12ª semana empieza la osificación, todo ese hueso maxilar. Posteriormente, más o menos 17ª, 18 semana, empieza ya a aparecer una cavidad aérea, listo, ya mucho más neumatizada hacia la región más lateral al proceso unciforme, ¿sí? Como lo vemos ahí. Y progresivamente, hasta los 12 años, más o menos empieza a alcanzar ya su crecimiento completo. Tiene una longitud aproximadamente de 1 centímetro de ancho, más o menos 0.5, la mitad de ancho, y también 0.04 a 0.5 también de alto. Entonces, posteriormente, este seno maxilar es el siguiente que se va a desarrollar después del seno etmoidal. Luego viene, como vemos en la parte derecha, justo abajo a la derecha, ya posteriormente se va a empezar a generar, o sea, también a formar el seno esfenoidal. El seno esfenoidal más o menos empieza a formar o neumatizar entre tercer y cuarto mes de vida, y va a ser una invaginación de la mucosa nasal hacia una cápsula cartilaginosa, y eso es lo que se va a generar a partir como un receso, ¿sí? Un receso cartilaginoso de la cavidad nasal. Entonces, básicamente que se puede saber que este seno esfenoidal va a tener unas características muy importantes, es que va a alcanzar un crecimiento muy rápido, entre 3 años y 5 años, 3 meses y 5 años de vida, y hasta aproximadamente, como vemos ahí, a los 12 años, entre los 12 años y un poco más, alcanza ya totalmente su tamaño. Y a la imagen de la derecha arriba vemos ya el seno frontal, y ese es el último, es bien importante tener en cuenta que es el último que inicia la neumatización, y es el último sí mismo que finaliza la neumatización. Hay varias teorías de desarrollo, realmente pues sencillamente es para recordar que es el último. De las cosas más importantes es que este seno es el último en neumatizarse. Y este es quizá uno de los cuadros más importantes, ¿sí? A tener en cuenta. Si quieren, tómenle foto, porque esto es quizá de las cosas más importantes ustedes para estudiar. Es uno de los temas más importantes para estudiar para sus exámenes de residencia, porque siempre habrá una pregunta que hable acerca del desarrollo de los senos paranasales. Ahorita les hablaba entonces acerca de un complejo bien importante, que es el complejo osteomiatal, y está conformado por estas 3 estructuras, ¿sí? Que va a ser el infundible etmoidal, el hiato semilunar y el proceso uncinado y la bula etmoidal, que van a ser bien importantes justo por todos esos drenajes que van a tener en ese meato medio. Entonces, el meato medio va a tener una gran importancia, una gran implicación, sobre todo funcional, por todas estas estructuras que encontramos aquí, que hay que identificar muy bien quirúrgicamente, y que además de eso pues están implicadas en el drenaje de varias celdas, de las celdas etmoidales anteriores, el seno frontal y el seno maxilar, ¿listo? Entonces son estructuras que hay que tridimensionalmente imaginárselas, no es sencillo imaginárselas, pero por lo menos recordar más o menos cuál es la ubicación estructural de ellas. Histológicamente, entonces, recordemos básicamente, en la nariz está recuerda por lo que se denomina un mucopericondrio y un mucoperiostio, según el punto en el cual estemos ubicados en el septum nasal, ¿listo? Entonces, recuerda que la parte más anterior y superior estaba más conformada por cartílago que la parte más posteriores e inferiores. Eso, entonces, como vemos ahí, vamos a tener 4 estructuras principales histológicamente: una membrana mucosa, una membrana basal, una lámina propia que hace las mucosas, el pericondrio y periostio, que va a tener unas células específicas en cada una de ellas, principalmente en la membrana mucosa, canales ciliadas, no ciliadas, globosas y basales, que van a tener cada una pues sus funciones específicas. ¿Listo? Y estas funciones específicas pues van a tener también que ver a la vez con su lámina propia y todos los capilares y capas de glándulas que tienen, con la función, sobre todo con las funciones que vamos a mencionar más adelante. Pues aquí en histología pues ya no pienso detenerme mucho. Recordemos pues casi todos cómo está conformada. Esto es una micrografía electrónica donde puede verse la conformación de cada una de ellas. Muchas van a ser células basales de sostén, sobre todo,
Otras sí, pues, como las células globosas, pues sí van a tener más que todo funciones específicas con secreciones. Las células no ciliadas van a tener más que todo características de presentar microvellosidades que van a aumentar mucho más la superficie de absorción. Y las células ciliadas, pues es así, claramente van a ayudar a lo que se denomina el barrido ciliar, el barrido mucociliar. ¿Listo? En la lámina propia, para hacer la lámina propia, pues ya vamos a encontrar, es una zona de plexos y capilares fenestrados que nos van a ayudar mucho más a las funciones de ciclo nasal de la nariz. Como vemos aquí, esto es sencillamente una representación esquemática de uno de los cilios, los cuales tienen sus brazos de ineína internos y externos que nos van a ayudar justo a ese barrido mucociliar. Van a haber dos tipos de glándulas, entonces unas glándulas anteriores y unas glándulas panmucosas, ¿sí? Entonces, esas glándulas anteriores pues van a tener unos conductos, van a ser mucho más largos que se van a abrir al vestíbulo, ¿listo? Para poder drenar toda la cantidad de moco que se secreta, y unas glándulas panmucosas que van a estar extendidas sobre toda la mucosa nasal, van a ser mucho más pequeñas, en un número aproximado de 16.000, claramente van a ser mucho mayores, pero la proporción de moco va a ser más significativa sobre las glándulas anteriores, ¿listo? Recordemos, como vemos ahí en la imagen de la derecha y abajo, el moco nasal va a tener una conformación aproximadamente en su 95%, casi siempre el moco va a ser agua, ¿listo? El 3% va a ser mucina y el 2% minerales. Va a contener aminoácidos también como prolina, ácido glutámico, valina, histidina, arginina. Y la viscosidad va a cambiar con el grado de hidratación, y ese es uno de los motivos por los cuales ante cualquier proceso rinofaringeo que tengamos, e incluso ante cualquier proceso rinítico, inflamatorio local que tengamos, la idea es mantener un buen grado de hidratación para que el moco salga mucho más viscoso y permita a los cilios generar un mayor barrido mucociliar. Tiene aproximadamente un pH de 7. Entonces aquí básicamente esto lo traigo nada más para mostrar todas las uniones que podemos encontrar, las uniones condroespinales, como vemos aquí, las uniones condropremaxilares, ¿sí? Que van a ser justo ahí, como vemos ahí, ese sostén entre el cartílago septal y todo el pedestal maxilar sobre el cual va a estar sostenido, ¿listo? Vamos a encontrar también un complejo condropremaxilar aquí, y junto va a tener unas fibras laterales y unas fibras mediales, las cuales van a ayudar a mantener siempre el sostén de ellos. Si seguimos acá, pues entonces básicamente es para mostrar justo esas características histológicas que vamos a encontrar de todo el cartílago septal mucoporicóndrico de la derecha, con toda la capa de células pericóndricas y de tejido laxo conectivo. Y en el lado de la derecha básicamente vamos a encontrar algo que se denomina como el órgano vomeronasal o el órgano de Jacobson, que va a ser un órgano rudimentario quimiosensorial que se ha encontrado más que todo en los mamíferos y en la mayoría de los humanos, y que se ubica en la lámina propia. En la lámina propia adyacente al pericondrio de la base más anterior del septum nasal. Entonces esta es una micrografía pues ya mucho más detallada del órgano vomeronasal. Va a tener una vasculatura además de eso. Yo creo que la mayoría de ustedes sí ya ha estudiado mucho más a fondo esto cuando han rotado por otorrino. Esto es, yo creo que las cosas que más se les hace estudiar a ustedes para poder saber cómo es la irrigación básica de la nariz. Y todo a partir principalmente de la arteria carótida externa, la arteria carótida interna. Dentro de la carótida interna pues va a tener una rama oftálmica. Esas ramas oftálmicas pues va a dar principalmente las arterias etmoidales, y dentro de la arteria carótida externa pues va a dar una arteria maxilar, ¿sí? Que nos va a dar unas arterias, como vemos ahí, para el paladar, casi siempre, principalmente, para toda la pared lateral y toda la pared medial. Mientras que a partir de la arteria facial, pues nos va a dar una irrigación que va a ser mucho más dirigida hacia la nariz externa, ¿listo? Entonces, eso es más o menos lo que quería mostrar aquí con este esquema. Y ahorita sí con los dibujos. Entonces, como vemos ahí, esa arteria, esa vasculatura de la pirámide nasal externa, pues
casi siempre es variable y generalmente está dada por o suplida por la arteria facial. Solamente hay una parte del dorso nasal que va a ser irrigado por la arteria nasal dorsal, que va a ser rama de la oftálmica, como se pueden verla ahí en todo el dorso de la nariz, ahí se puede ver la arteria nasal dorsal que va a ser rama de la oftálmica. Aquí, pues esto también, yo creo que es algo de que muchos han escuchado ya, es para mostrar básicamente todo lo que se denomina el plejo de Kieselbach y toda la agregación del septum como sea. Entonces, recordar el plejo de Kieselbach, hay dos plejos principales en la nariz, un plejo anterior que va a ser el plejo de Kieselbach y un plejo mucho más posterior que va a ser el plejo de Woodruff, que va a estar formado principalmente por la arteria esfenopalatina y la arteria y ramas casi siempre la arteria etmoidal posterior, mientras que ya el resto de arterias que encontramos en la nariz, como son la arteria palatina descendente, la arteria labial superior, la arteria esfenopalatina y la arteria etmoidal anterior, van a conformarnos todo ese plejo de Kieselbach como vemos ahí. Eso claramente está en pregunta de examen, eso también es claramente para que lo tengan muy en cuenta. Y donde sobre todo está ubicado el plejo de Kieselbach. Ya la parte práctica, una de las cosas más importantes en el momento de nosotros hacer la rinoscopia, poder ubicar siempre el plejo de Kieselbach, sobre todo en esas epistaxis, porque el 90% de las epistaxis proviene de ese plejo. Esto en la imagen de la derecha, básicamente lo que quiero mostrarles es cómo es esa irrigación también, ¿sí? Entonces, muy similar al septum, básicamente la arteria etmoidal anterior nos va a dar una irrigación que va a ser mucho más dirigida hacia la región 3 y 4 de Kotle, cabeza de los cornetes y todo el etmoides anterior. La arteria etmoidal posterior nos va a dar ya una irrigación más dirigida al área 4 y 5 de Kotle, el cuerpo de los cornetes y el etmoides posterior. La arteria esfenopalatina ya nos va a dar área de Kotle, área 5 de Kotle, piso de la nariz y todo el cuerpo de los cornetes. Y el área labial superior ya nos va a dar la irrigación más, lo que es más dirigida hacia lo que denomina el vestíbulo. Entonces, esta es más o menos ya una esquematización donde podemos ver la nariz y toda la irrigación que se ve en la pared lateral. Si vemos ahí, la pared lateral es abajo, donde se identifican bien los cornetes, y toda la irrigación hacia la región más superior, donde podemos ver la irrigación ya del septum. ¿Listo? Entonces esta imagen me gustó mucho como para traérselas para que pudieran ver cómo a partir de ese agujero esfenopalatino, o sea, la arteria esfenopalatina, y nos genera unas ramas septales laterales, nasales, que nos permite dar la irrigación conjunta tanto de la pared lateral como la pared medial. La irrigación venosa, pues básicamente únicamente la irrigación venosa que nos va a drenar cierta parte, sí, muchas de las partes nos va a drenar al seno cavernoso, y esto va a ser bien importante porque cualquier infección que nos pueda generar en esta zona va a drenar al seno cavernoso, generando un alto riesgo de trombosis del seno cavernoso. ¿Listo? Entonces, este realmente es un plejo que nos va a drenar casi siempre todas las venas esfenopalatinas y todas las venas faciales y el plejo pterigoideo, pero pues gran parte de ahí nos va a drenar, sobre todo esas venas etmoidales nos van a drenar al seno cavernoso, lo cual pues va a generar un cierto grado de precaución para todas las infecciones que puedan generarse en esta zona. La inervación sensitiva, entonces como vemos ahí, esto lo voy a mencionar ya muy rápido, está dada principalmente por el quinto par craneal. La pirámide nasal pues se va a suplir en cuanto a su inervación sensitiva, principalmente por el nervio B1, ¿sí? O la rama oftálmica, y el nervio B2 por la rama maxilar a partir del nervio infraorbitario. Toda la cavidad nasal, como vemos ahí, va a estar suplida por el quinto par craneal. Esto va a ser bien importante con todas sus ramas, como las vemos ahí, etmoidal anterior, posterior, los nervios nasales del ganglio palatino, el alveolar anterior, nasopalatino, los nervios nasales. Esto van a ser bien importantes, sobre todo para uno de los reflejos más importantes que va a tener la nariz, que lo vamos a ver ahorita más adelante en la parte de fisiología. Tiene una inervación simpática, ¿listo? Y que va a arrancar como vemos ahí, o sea, realmente no quiero ir
extenderme mucho en esta parte, pero toda esta inervación simpática lo que nos va a permitir es generar una vasoconstricción para todo lo que se denomina el ciclo nasal. ¿Listo? Y una inervación parasimpática también que va a estar mediada principalmente por la acetilcolina y va a hacer una sinapsis muy rápida en el ganglio pterygopalatino. Como les digo, pues aquí la idea es extenderme mucho, que el tiempo es bien delimitado. Esto es una tabla simplemente para recordar o para hacer como un recordar rápido acerca de toda la inervación, llámese sensitiva, motora, simpática y parasimpática, que para que tengan en cuenta de todo lo que se genera en la nariz con sus efectos secundarios. El órgano olfatorio, entonces ya para finalizar la parte de la anatomía, el órgano olfatorio va a estar localizado en toda la región de la región superior de la cavidad nasal, va a ser parte pues va a estar en la mitad craneal de la parte media del cornete medio y va a estar en el área opuesta al septum. ¿Listo? Va a ser una parte irregular. Básicamente, es importante saber el tipo de glándulas secretoras que hay ahí, aproximadamente 2 a 3 capas de células columnares con glándulas pequeñas secretoras, ¿listo? A este órgano generalmente, este órgano olfatorio es importante que tengan en cuenta que va disminuyendo progresivamente con la edad y justo por la irregularidad de ese órgano, a veces es muy difícil identificarlo quirúrgicamente, cuál es la porción respiratoria de la porción, pues, de la porción olfatoria, cuál es la porción respiratoria de la mucosa nasal de la olfatoria. Entonces, generalmente, pues suele necesitar un poco más de experticia para poder identificarlo. Digamos, importante entonces sobre este órgano olfatorio, entonces que vamos a encontrar que hay 2 tipos de células, unas células sensoriales y unas células de soporte. Esas células sensoriales van a ser largas y son las que nos van a comunicar directamente a transportar toda la señal olfatoria y van a ir comunicadas directamente con el bulbo olfatorio, y la fila olfatoria pues ya va a ser las que van a terminar ya en el bulbo olfatorio y van a estar recubiertas siempre por una lámina, por la vaina de Schwann, y van a ingresar a la lámina cribosa. Listo. Bueno, entonces, como sabemos era bastante, sí, es bastante tema. Vamos a mencionar rápidamente entonces hacer un recorrido rápido acerca de la fisiología. Entonces, inicialmente, en el siglo XVIII, pues la nariz tenía generalmente se creía que tenía unas funciones estéticas claramente, iba a ser un conducto entre la faringe y el pulmón, pero hacia el siglo XIX aproximadamente no se sabía cuál era la función clara, ¿sí? Ya el uso posteriormente de rinomanometría, nasosinoscopios, test alérgicos nos han permitido poder saber cuáles son las funciones de la nariz. Hoy en día sabemos que son muchas más, como lo que se denomina también la resonancia de la voz, el acondicionamiento del aire, aparte de la respiración, la olfacción y sobre todo un mecanismo de defensa. Entonces ya hoy en día sabemos que son múltiples las funciones que encontramos en la nariz y la cavidad nasal. Generalmente el aire inspirado va a entrar por las narinas a una angulación de 60 grados. ¿Listo? Entonces, una vez entra, va a pasar por todos los meatos y los espacios subturbinales con una velocidad específica que va a cambiar. Esa velocidad, una vez pasa por la válvula nasal interna, va a adquirir un flujo diferente. Entonces van a haber unos flujos diferentes, que es de las cosas que más tienen que tener en cuenta, cómo es el flujo en el momento de la entrada, ¿listo? Y cómo es el flujo, cómo se vuelve el flujo posteriormente, ¿listo? Una cosa es el flujo turbinal y otra cosa va a ser el flujo con el que entra inicialmente. Entonces, el flujo total del aire aproximadamente va a ser como lo vemos ahí, con estos valores, pero a medida que aumenta la profundidad en la nariz, ese flujo, esa resistencia va aumentando justo por el paso de la válvula nasal interna. La válvula nasal interna permite que posteriormente aumente mucho más la velocidad del flujo. ¿Listo? Aumenta la resistencia, pero aumenta asimismo la velocidad. Y dentro de que aumenta esa velocidad, los flujos van a adquirir una dirección diferente a partir por la cual van a pasar por cada uno de los meatos. Entonces, como vemos ahí, entra a una angulación
a una angulación específica, listo, pero una vez pasa la válvula nasal interna, se va a favorecer mucho más el flujo a partir del meato medio y sobre todo el meato inferior, listo. No tanto el meato superior, porque como sabemos, el meato superior pues va a estar mucho más en contacto, por decir así, o la parte más artical de la nariz va a estar mucho más en contacto con el área olfatoria, por ende no se necesita tanto que el flujo sea mucho más rápido ahí, sino que sencillamente va a tener una función diferente. El movimiento ciliar, entonces en cuanto al movimiento ciliar es importante mencionar que pues, los cilios van a tener una organización específica, va a estar orientada, van a haber 9 pares de microtúbulos que van a rodar un par central y van a tener unos links que van a hacer funcionar los nexing links como estabilizadores, unos brazos de dinamina y unos radios que van a impedir la separación de esos cilios. Van a batir aproximadamente 10 a 15 segundos en un ambiente normal. Y es por esto también para permitir que tengan esa velocidad de batimiento que es importante en los procesos rinofaringios infecciosos que haya un adecuado flujo, por decir así, con soluciones salinas, una adecuada irrigación para poder justo permitir este batido mucociliar. Va a ser un movimiento sincrónico o lo que se va a denominar como un movimiento en parabrisas, que va a ser un movimiento bifásico sincrónico. Generalmente va a tener una fase efectiva rápida y posteriormente a que realizan eso, tienen una fase de recuperación posterior. Va a haber un sistema vascular entonces asimismo y ese sistema vascular nos va a permitir que haya un tono vascular adecuado y una capacitancia que va a estar influenciado por unas sustancias metabólicas como las vemos a la derecha. Esas sustancias metabólicas vasoactivas nos van a permitir esa regulación entre vasodilatación y vasoconstricción que nos van a permitir que el ciclo nasal permanezca todo el tiempo en una adecuada tonicidad, ¿sí? Entonces tiene que haber una adecuada, sobre todo, una adecuada sincronización entre todos esos neurotransmisores colinérgicos y adenérgicos. El moco, como les contaba antes, va a estar formado principalmente, se va a formar a partir de células globosas, van a estar mucho más en la región más posterior de la cavidad nasal, en la nasofaringe, y eso es lo que va a explicar lo que se denomina el goteo postnasal, listo, que va a ser mucho más común porque durante los procesos riníticos y rinofaringios inflamatorios o infecciosos, pues va a generarse mucho más comúnmente ese moco. Listo, aproximadamente producimos de 600 a 700 mililitros por día con un pH aproximado de 7. Recordemos entonces la composición, la mayoría es de agua. Listo, eso es de las cosas más importantes. Y también es importante tener, como vemos ahí en la imagen de la derecha, que hay dos fases principales. Entonces, una fase sol, listo, y una fase gel. La fase gel casi siempre tiende a ser coleccionada por las glucoproteínas que se encuentran en los cilios y en todo el revestimiento de toda la capa epitelial. Mientras que la fase sol, esa solución suele ser más coleccionada, más sostenida por proteínas séricas ya. Entonces, es importante que ambas capas son importantes o deben mantenerse para una función mucociliar apropiada. Y es aquí donde tenemos que tener en cuenta hacer la correlación clínica ya, en qué es lo que nos va a favorecer a veces o en ocasiones los antihistamínicos y los corticoides nasales en la rinitis alérgica y qué tipo de fase de moco queremos buscar. ¿Listo? Entonces, quizá esta fase sol y gel del moco es bien importante porque a pesar de que una va a ser secundaria a la expresión inflamatoria del epitelio, otra pues nos va a favorecer es para el atrapamiento de todos los microorganismos, virus, bacterias que nos puedan llegar a la cavidad nasal. El ciclo nasal, entonces como ahí, fue escrito por Kaiser en 1895, generalmente era un patrón regular, es un patrón regular recíproco de congestión, descongestión en cada fosa nasal, generalmente lo que permite que haya un flujo nasal constante, ¿sí? General se da en el 80% de los adultos y a pesar de que la función como tal es desconocida, pues se cree también que permite tener, aparte de mantener un flujo nasal constante, mantener una eficacia para la humidificación de toda la cavidad nasal.
se da a partir de una regulación neural y vasomotora y tiene una duración de 2 a 7 horas con un promedio aproximadamente de 4,5 horas a 5,5 horas, ¿sí? 5 horas, de 4 horas y media a 5 horas y media. Generado, modulado por el ejercicio, el aumento de tono simpático. Yo creo que claramente todos hemos notado cuando se hace ejercicio que el ciclo se perpetúa más, sobre todo por el aumento del tono simpático, favoreciendo mucho más la vasoconstricción. Entonces, esta es una imagen pues, que quiero mostrar para que vean acá cómo se ve el ciclo en un momento determinado y cómo va cambiando ese ciclo nasal posteriormente y progresivamente con el tiempo, ¿sí? Entonces ahí claramente se ve que el cornete, la imagen del lado derecho, pues, se ve claramente dónde está siendo favorecida mucho más por un tono parasimpático, mientras que la izquierda es más por un tono simpático. Voy a repetirla nuevamente para que puedan ir viendo las diferencias. Sí, entonces se ve claramente cómo funciona todo este ciclo nasal. ¿Listo? Luego sigue el reflejo del estornudo. El reflejo del estornudo realmente es un reflejo que está mediado principalmente, como todos los reflejos, en una parte aferente y una respuesta eferente. Entonces, es un reflejo en el cual consiste últimamente, o el objetivo es la expulsión forzada del aire a través de la nariz, y aparte del aire también de las secreciones, y generalmente se dan respuesta a estímulos nocivos. La función en última es eliminar o expulsar ese irritante ofensivo desde la cavidad nasal, y viaja aproximadamente de a unas 200 a 250 kilómetros por hora, alcanza ese tipo de velocidades. La aferencia está dada por todos los estímulos térmicos, todos los estímulos nocivos, como vemos ahí, en todo el epitelio y la mucosa. Viaja, es decir, esa aferencia se da a partir de ahí, y toda la eferencia, una vez llega a los núcleos del quinto par craneal, la eferencia se da a partir de las interconexiones con el décimo par craneal, para poder estimular mucho más fuerte el diafragma, activando una inspiración profunda. Se estimula, además de eso, pues se genera una estimulación sincrónica, por decir así, o a la vez con el nervio vago y glosofaringeo, para poder elevar el paladar y contraer todos los músculos faringeos superiores, generando un estilo de maniobra de Valsalva. Entonces vemos ahí también todos los vasodilatadores y todas las sustancias, además de eso, que interactúan en este reflejo. Importante mencionar entonces que en cuanto a la resistencia nasal, pues va a ser una de las cosas más importantes mencionadas, la parte de la válvula nasal interna, que va a ser toda esa resistencia al flujo aéreo resultante de la pérdida de la energía por la fricción que se da por todas las partículas en el movimiento que chocan contra todas las paredes de la nariz. Como vemos aquí en esta imagen de la izquierda, básicamente lo que quiero mostrar es cómo hay una pérdida de la energía, cómo la pérdida de la energía aumenta a su vez con el aumento del flujo de la velocidad, y aquí ya se muestra es como en los puntos de estrechez en un canal de flujo aéreo, genera un aumento de pérdida de energía que va a ser mucho mayor aumentando el flujo. ¿Listo? Aquí básicamente lo que muestro es cómo se muestra, cómo a partir desde el ostium interno va a haber una mayor resistencia, pero a medida que va aumentando, va disminuyendo la resistencia a partir de toda la cavidad nasal. ¿Listo? Entonces, entonces ahí vienen todas las premisas que marco aquí al lado, y es: si hay una obstrucción en la región media de la cavidad nasal y la válvula nasal, generalmente el compromiso obstructivo va a ser o va a estar dado en la válvula nasal, y en presencia de una desviación de la cavidad nasal, siempre hay que buscar constricciones valvulares y nunca sobreestimar esas desviaciones septales que puedan denominarse como fisiológicas. Entonces, esto es lo que sucede más o menos. Vemos como un flujo inicialmente que es horizontal, un flujo que es laminar, posteriormente se va volviendo un flujo turbinal, y eso va disminuyendo las resistencias. Entonces, básicamente esto es para mostrar cómo la estructura nasal va a tener como
y toda esa función respiratoria van a mostrarnos como una alteración en el flujo de respiración que quería más o menos como mostrarlo como se ve en esta gráfica. Entonces, en esta gráfica básicamente lo que vemos es cómo se hace un estilo de comparación de los elementos de la nariz, de toda la nariz, con el efecto aerodinámico que podemos encontrar aquí representado. Entonces, básicamente como en un área de influjo hay un área funcional y un área de eflujo, por decir así, en los cuales, pues justo en el difusor, entre el difusor y el vestíbulo, es donde va a aumentar mucho más esa área y va a acelerar mucho más la resistencia de la nariz. Aquí es para mostrar básicamente cómo son la importancia, o como quiero mostrarles básicamente la importancia de la posición del vestíbulo a la cavidad. En la imagen de la izquierda, básicamente, vemos cómo sería una cavidad totalmente normal, pero en la imagen de la derecha vemos cómo el ángulo nasolabial está mucho más aumentado, generando que el flujo aéreo vaya mucho más por debajo de la cavidad nasal y pues justo la parte del cornete superior pues no va a influir demasiado. Entonces aquí también empezamos a ver cómo los ángulos que hablamos al principio tienen cierto grado de implicación para la resistencia de la nariz. Semiológicamente, entonces ya para finalizar, quiero que sepan como las pautas más importantes en la semiología. Primero, siempre ante todo paciente que vamos a revisar de la cavidad nasal, hay que hacer inspección y palpación, eso está clarísimo. Debemos valorar siempre las características de la piel y las partes blandas, así como identificar siempre alteraciones que puedan haber, tumefacciones, edema, hiperemia que podamos encontrar en alguna lesión. Y justo para esto tenemos que tener, pues, primero, una buena luz, una buena iluminación y realizar una buena inspección visual de entrada. Se deben valorar siempre, entonces, principalmente la presencia de desviaciones de toda la pirámide nasal externa, ¿listo? Es lo que se conoce como laterorrinias, narices sencilla de montar, ¿listo? Entonces, valorar siempre todo ese esqueleto cartilaginoso que les hablaba, ese esqueleto óseo y cartilaginoso que les hablaba al principio, para saber cómo está distribuido. Ver siempre secuelas traumáticas, quirúrgicas, tumoraciones nasales, la inspección siempre de la base de la nariz, nos permite ver si hay una buena simetría entre esa base de la nariz y las alas nasales. Entonces, como vemos acá, este sería un ejemplo clásico de una laterorriña. Listo, una laterorriña. Entonces, las laterorriñas generalmente debemos clasificarlas, por decirlo así, describirlas según la convexidad o convejidad que tenga o concavidad o convexidad que pueda tener la laterorriña, que pueda tener en ese momento la nariz. En ese caso sería una laterorriña con una concavidad hacia el lado izquierdo y en forma de C. Entonces podemos tener laterorriñas en bloque, laterorriñas en S o laterorriñas en C. Y por otro lado, la típica nariz sencilla de montar, así como la vemos acá, claramente es una ausencia o una disminución que puede haber de ese esqueleto cartilaginoso. ¿Listo? Muchas veces son iatrogénicas, ¿sí? Se suceden postquirúrgicas, también secundarias a enfermedades granulomatosas o también en algunos casos secundarias al consumo de cocaína. ¿Listo? Todo ese tipo de cosas que pueden generarnos una pérdida de ese mecanismo de sostén de la pirámide nasal. También los hematomas septales pueden generar una reabsorción del septum nasal y que pueden generar una caída de todo este esqueleto cartilaginoso. Hay una maniobra bien importante y esta maniobra de Kotler nos permite evaluar la colapsabilidad de la válvula nasal interna o la función de la válvula nasal interna para saber si tenemos un colapso estático o un colapso dinámico. ¿Listo? Entonces, esta va a consistir en la elevación de la punta nasal con el dedo índice del examinador, ¿listo? Y desplazamiento lateral de la mejilla por el paciente para poder ver cómo va. Entonces, generalmente se hace una tracción suave, ¿listo? En un sentido superior y lateral. Y de esa forma, pues vamos a ver si le mejora al paciente o no la permeabilidad de la nariz para poder evaluar si hay una insuficiencia de la válvula nasal interna o no. La rinoscopia, claramente, pues es uno de los
de los procedimientos más rutinarios, que creo que aquí la mayoría ya han realizado, son los procedimientos más rutinarios que permite evaluar todo el tercio anterior de la fosa nasal y de la región valvular. Requiere para la realización, como vemos ahí, una luz frontal, un adecuado frontoluz, un adecuado fotóforo nasal, un espéculo nasal, un espéculo tipo Killian, listo, una pinza en bayonetas en caso de que queramos, una pinza bayoneta en caso de que queramos colocar algodones con vasoconstrictor o anestesia tópica directamente para disminuir la molestia. Pero pues lo ideal es hacerlo directamente para poder evaluar todas las estructuras que vemos ahí inicialmente. Entonces, con el espéculo nasal nos colocamos aproximadamente a medio metro del paciente y sujetamos con una mano la cabeza del examinador, listo, y con la otra mano pues nos vamos a poder movilizar el espéculo mucho más fácil. Siempre recordar introducirlo cerrado, listo, ya para de esa forma no generar molestia, no generar apinzamiento de las vibrisas. Y siempre introducirlo, siempre lo ideal es introducirlo sobre el vestíbulo, identificar bien el vestíbulo y poder introducirlo y abrirlo sobre el vestíbulo. Esas son las cosas que debemos identificar entonces, cómo hacerles, que debemos describir en el momento de mencionar una rinoscopia, es mencionar cómo está el aspecto de la mucosa, toda la situación y deformidades del tabique nasal, que era lo que les mencionaba, si el tabique es íntegro o no, y si tiene presencia de perforaciones septales, cómo son las secreciones. Y esto va a ser muy importante. ¿Cómo son las secreciones? Ya vamos a mencionar un poquito acerca de eso. Cómo está la ingurgitación de los cornetes, cómo está la permeabilidad de los meatos, si hay neoformaciones, pólipos, cuerpos extraños y si hay zonas hemorrágicas, recordando siempre, identificar siempre el plejo de Kieselbach, que lo vamos a ver inmediatamente en la pared medial de cada una de las fosas que estemos examinando. La rinorrea, entonces siempre escribirla como vemos ahí en toda la imagen de la izquierda, claramente es una rinorrea purulenta. Listo, entonces describirla siempre, una rinorrea purulenta, pues va a ser secundaria casi siempre a procesos inflamatorios infecciosos bacterianos, también puede verse asociada a procesos tumorales. Listo, una rinorrea acuosa, pues ya va a ser mucho más sugestiva, pues de un proceso mucho más rinítico y que debemos diferenciarla siempre de una rinoliquia. Y como vemos totalmente en la imagen de la derecha, recordar siempre, identificar ya lo que son los pólipos, ¿listo? Casi siempre los pólipos, ver de dónde van a, de qué meato están derivándose, ¿sí? O las degeneraciones polipoideas que podamos encontrar siempre en cada uno de los cornetes. Casi siempre van a estar más asociadas o va a derivarse casi siempre, depender del meato medio y de la cabeza casi siempre las degeneraciones polipoideas del cornete medio. ¿Listo? Dentro de las rinorreas, pues también hay algo que tenemos que recordar y que es la rinorrea posterior o el escurrimiento posterior, ya que entonces, a pesar de que no está en la nariz, pues hace parte o es un reflejo de lo que está sucediendo en toda la cavidad nasal. Entonces, ante todas esas sinusitis bacterianas agudas, es un paso que siempre, nunca podemos obviar, ya que nos da una alta confiabilidad de saber si el paciente está cursando con una sinusitis bacteriana. En cuanto a la epistaxis y el hematoma septal, pues ya para finalizar, esto es algo bien importante tener en cuenta, lo que les mencioné siempre, lo que les mencioné en toda la charla, siempre evaluar el plejo de Kieselbach o la región más anterior del septum nasal en el momento de una epistaxis, ¿listo? Porque es justo ahí donde se va a ubicar el 90% de los sangrados. Entonces, siempre que veamos una rinoscopia, identificar, una vez vemos el cornete inferior, identificar luego esta área para saber si hay o alguna varice activa o alguna varice no activa, ¿sí? O algún punto que nos pueda sugerir donde se vaya viendo el sangrado. ¿Listo? Las características del sangrado son bien importantes, la cantidad del que tuvo del paciente el sangrado, y finalmente, pues ver la presencia o no de hematomas septales. Entonces, el hematoma septal hay que distinguirlo muy bien y eso lo van a ir poniendo poco a poco a que no sea una equimosis, ¿sí? Una equimosis o un hematoma vestibular diferente al septal. Entonces, ¿qué es importante aquí? ¿Por qué es tan importante el hematoma septal? Justo
por las características anatómicas a partir de las cuales se irriga el cartílago, ¿sí? Entonces recordemos que el cartílago septal se irriga por indivisión y eso genera que una vez hay una acumulación de sangre entre el pericondrio y el cartílago, pues no va a haber una adecuada irrigación del cartílago, generando una necrosis del cartílago y una subsecuente perforación del septum, llevando posteriormente ya sea a una necrosis, una gangrena o caída y finalmente caída de la punta nasal. ¿Listo? Generando así pues ya una nariz sencilla de montar. Entonces todas estas son características semiológicas que hay que tener en cuenta. Habrán muchas más, claro, faltan mucho más, pero me parecen que fueron como las más importantes. Yo creo que aquí es un tema bastante largo, como lo ven. Claramente pues fue bien por encima, la charla duró casi hora y media, pero pues creo que intentamos abarcar como las cosas más importantes a tener en cuenta. Entonces, muchas gracias. No sé si ya hagan preguntas. Doctor, muchas gracias por la charla. Excelente, muy buena. Vamos a pasar al espacio de preguntas o comentarios. No sé si esperar un minuto. Pero creo que no hay más, pues no hay preguntas. ¿Listo? Todo quedó muy claro. Entonces, bueno, para finalizar, pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Entonces las palabras clave van a ser laterorrinea, áreas K y mucina, para que lo anoten en la lista de asistencia que voy a mandar ahorita. Entonces, listo, ya la mando.